Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos los aquí presentes una vez más porque estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Bendito es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición, hermanos, poder estar un día más con ustedes y podernos compartir con cada uno de ustedes la hermosa palabra de Dios. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea bienvenido usted que se está conectando en este momento, que está conectando en esta hora. Es una bendición, y así todos aquellos que van a venir conectando a su Facebook, a su teléfono, ahí en el lugar donde se encuentran. Están la invitación abierta para que se conecte a la palabra, a este servicio, a este tiempo de la palabra de Dios. Sean bendecidos. Saludos a mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de Austin, Texas, así como también a mis hermanos de El Salvador. Gloria a Dios, ¿verdad? Mis hermanos del Salvador, mis hermanos de New Jersey que también se conectan, ¿verdad? Esperemos que se conecten nuevamente y que nos acompañen en predicando para escuchar la divina palabra de Dios. Bendito sea, hermanos, que están con nosotros, ¿verdad? Así saludos a todos aquellos que nos van a ver ahí por YouTube en el canal de Pastor César Mejía, donde usted puede ver todas las predicaciones que hemos estado, valga la redundancia, predicando, y puede usted escucharlas, las predicaciones a la hora que usted quiera, el día que usted quiera, solo vaya, busque ahí Pastor César Mejía y va a encontrar mi canal, y ahí están todas estas que le digo, enseñanzas, prédicas y todo lo que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros podamos compartirlo con ustedes. Sean bendecidos una vez más todos ustedes, todos los que nos acompañan, y vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Mire, vamos a entrar así a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 1, y verso 35 al 37. Gloria a Dios. Capítulo... ¿Soy yo, hija, o es la cámara que no? Oh, ahí está, la cámara está empañándose. Sí, Lucas 1, capítulo de verso 35 al 37. Gloria a Dios, ¿verdad? Me voy a acomodar mejor aquí. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Tráigame. Voy a acomodar mejor para este rato que vamos a pasar aquí. Cuando uno ya está viejito, ¿verdad? Ya hasta lo tiene que andarse poniendo hasta ¿cómo se llama? Cojines ahí para sentirse bien. Gloria a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Libro de Lucas, capítulo 1, verso 35 al 37, ¿ok? Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a su letra dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias. Te suplicamos que bendigas tu palabra una vez más, Señor Santo y poderoso. Padre, que esta palabra salga de mi boca, pero que sea desde tu corazón, Señor, a nuestros corazones, que agarremos en nuestras vidas y que podamos aprender lo que tú quieres mostrarnos este día, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Oye, hermano, este tema es un tema que le digo muy complicado y profundo, ¿verdad? Así como, bueno, como todo lo que la Biblia nos trata de explicar. Cuando la Biblia trata de explicar las virtudes de Dios, siempre son un tanto profundas, un tanto complicadas, pero vamos a tratar de hacer algo breve esta palabra,
¿verdad? Para que aprendamos un poquito, hermano, acerca de lo que Dios pone en nuestros corazones y lo que Dios quiere decirnos, hermano, ¿verdad? Para hablar acerca de las virtudes de Dios. Y aunque algunas personas llaman méritos de Dios, pero yo no uso ese calificativo porque pienso que al igual que las otras personas usan la palabra lo sobrenatural de Dios, esos calificativos para mi persona no corresponden a la esencia pura de Dios, lo que en realidad es Dios, intrínsecamente. Entonces, por eso yo no uso esas palabras, pero me gusta aclarar eso, ¿verdad? Porque los méritos, hermano, es algo que se gana. Los méritos es algo que se gana. Por ejemplo, cuando un estudiante hace méritos para obtener un título, para obtener un premio o para obtener un trabajo, la gente hace méritos, ¿verdad? Y Dios no necesita hacer méritos para recibir nada, porque Él es el creador de todo. Amén. Entonces Él no necesita hacer méritos, porque yo no uso esa palabra, ¿verdad? O sobre lo natural, ¿verdad? En lo sobrenatural, hermanos, solo rige a los que somos parte de la naturaleza, a los creados, ¿verdad? Dios no se rige por la naturaleza, Él creó la naturaleza. Entonces Dios no se rige por la naturaleza, entonces Él es el creador de la naturaleza, por lo tanto no podemos darle más gloria a lo creado que al creador, ¿verdad? Entonces, Sansón, fíjese, Sansón, él tenía una fuerza sobrenatural, pero él era un hombre natural, era parte de la naturaleza. Entonces él sí tenía una fuerza que podemos decir sobrenatural, ahí se aplica, ¿verdad? Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él poseía esa fuerza sobrenatural, ¿verdad? Entonces ahí se aplica porque Sansón no era un hombre fornido, un hombre de aquellos que tienen grandes músculos, grandes mazos, como dicen aquí, y levantaba pesas, así como los levantadores de pesas. Sansón no era así, ¿verdad? Porque los levantadores de pesas tienen todo ese gran músculo y levantan grandes cosas pesadas porque pues para eso se ejercitan, en eso trabajan tanto su cuerpo y se ejercitan, entonces es natural que ellos puedan levantar cosas pesadas. Pero una persona común y corriente, ¿verdad? Como en el caso de Sansón, que él podríamos decir que es un hombre común y corriente, que podríamos decir que era pues, un hombre débil también, ¿no? ¿Verdad? Entonces Sansón no tenía un cuerpo fornido ni un cuerpo lleno de músculos, no, él era un debilucho, como cualquier otro hombre común y corriente, ¿verdad? Solo que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, entonces su fuerza se multiplicaba al 100% y él podía levantar grandes cosas. Entonces la gente cuando lo miraba podía decir, wow, esa fuerza es sobrenatural, porque no es algo natural que un hombre débil pueda levantar tantas cosas, con tanto peso, ¿verdad? Entonces ahí se aplica lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces Dios no necesita nada de eso, hermano, porque Dios es el creador de todo y por lo tanto Él tiene el control de todo. Él lo creó todo y Él tiene el control de todo, ¿verdad? Y es más, yo pienso que hablar de cosas sobrenaturales, hermano, a mí me suena más a brujería o a gnosticismo, las cosas así que la gente creía en aquel tiempo que eran cosas sobrenaturales, cosas aquí que siempre son ingredientes que usa la brujería, el gnosticismo o el misticismo, como los dioses míticos de las antiguas religiones, de las antiguas, ¿qué le digo?, civilizaciones, ¿verdad? Entonces, no aplica en este caso. Por eso comenzamos leyendo estos versículos de Lucas 1, lo comenzamos leyendo, pero en el verso 37 dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él está sobre todo, Él lo creó todo, Él lo sabe todo, por lo tanto no hay nada imposible para Dios, nada que
o sea, nada de lo que haga Dios va a podernos decir, wow, eso qué grande. No, eso es natural de Dios, que Él haga todo lo impensable, todo lo imposible. Lo hace Dios. ¿Por qué? Porque esa es su virtud. Amén. ¿Verdad? Entonces dice que nada es imposible para Dios, y nada es nada, hermano. O sea que para Él no hay ninguna cosa que sea difícil, ninguna cosa que sea imposible, ninguna cosa que Él no pueda hacer, ninguna cosa que Él no pueda crear, ninguna cosa que Él no pueda formar. Dios es su virtud, es su esencia. Él tiene esa virtud intrínseca, es su esencia. Él está, su esencia es eso. Amén. Su esencia es lo imposible. Amén. Porque Él está sobre lo natural, está sobre la creación, Él está sobre todo. Él es el creador de las cosas, ¿verdad? Y esa virtud solo la puede tener Dios. Es el único, no hay nadie más. Solo Dios puede tener esa virtud de que para Él no hay nada imposible. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en mente, hermano. Nosotros es lo que nosotros tenemos que tener muy en nuestro corazón, muy en nuestra mente, de que para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede hacer cosas que ni tan siquiera nosotros nos imaginamos. Y Dios puede hacer cosas por nosotros. Dios puede transformar nuestras vidas en un segundo. Dios puede cambiar nuestra vida. Él cambia el lamento en baile, Él cambia la maldición en bendición. Él puede transformarnos, hermano. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, que es la virtud de Dios, que es la esencia de Dios. Y ese Dios poderoso, misericordioso, amoroso, está de nuestra parte. Es al Dios al que nosotros adoramos y al que nosotros servimos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, que no hay nada imposible para Dios. Y Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros nos detenemos, hermano, ¿verdad? Porque en este verso 37 leemos una afirmación del ángel, que dice, porque no hay nada imposible para Dios. Él lo está afirmando. Y eso es algo que nosotros lo debemos de entender, ¿verdad? Porque está ya en la vida de Dios, en el nacimiento de Jesús. Amén. Es parte del Evangelio de Cristo, que el ángel está afirmando que no hay nada imposible para Dios. Pero en el libro de Jeremías, hermano, fíjense, mire el libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías. Este es el tiempecito que ustedes, pues vamos a leer un poco la palabra, hermano, ¿verdad? Es el tiempo en que usted puede, hasta por los hermanos que están conmigo aquí también pueden hacer preguntas si tienen alguna duda o quieren preguntar algo, como les digo. Jeremías 32 le digo. Jeremías 32, amados hermanos, qué bonito se oye, ¿va? Amado hermano. Ok, verso 27. Si está conmigo. Fíjense lo que dice Jeremías. Pero Jeremías aquí está haciendo un cuestionamiento. Le está preguntando, Dios le está haciendo un cuestionamiento a Jeremías. Como que Jeremías tenía dudas, como que Jeremías no pensaba que Dios podía hacer lo que iba a hacer. Entonces aquí, oiga, si está conmigo, versículo 27, Jeremías 32, versículo 27, dice, he aquí, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Sí está conmigo? Es una pregunta que él está haciendo, pero no es que él no sepa, sino que le está preguntando bueno, ¿y vos qué crees que hay algo imposible que yo no pueda hacer? Mire, la versión hebrea de este versículo dice, he aquí yo Yahweh, o Yahvé, o Yahvé, no sé cómo quiera llamarlo. Jehová, he aquí yo Jehová, Dios de toda carne. ¿Acaso para mí es difícil cualquier cosa? Fíjense, aquí está más bonito, vean lo que dice Dios. He aquí
Dios de toda carne, dice, yo soy el Dios de toda carne. ¿Acaso para mí es difícil cualquier cosa? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Eso es lo que, lo que Dios está aquí, no cuestionando, sino que como, ¿qué le digo? Diciéndole a Jeremías, ¿todavía tú no crees que para mí que no hay nada imposible para mí? ¿Acaso habrá algo que yo no pueda hacer? ¿Acaso habrá algo que sea difícil para mí? Fíjense, ¿por qué le pregunta eso Jehová a Jeremías? Porque le quiere confirmar a Jeremías. Le dice, por tanto, si entonces ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y vendrán los caldeos que ataquen esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. O sea, ¿crees vos que yo no puedo hacer esto? ¿Crees que yo no puedo destruir a mi propio pueblo porque me provocaron, me ofendieron, me han provocado, me han insultado, me han tratado ásperamente? Amén. Entonces, hermano, le dice, ¿crees que eso es difícil para mí? ¿O crees que para mí es que no puedo hacer eso? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Entonces, hermano, ¿qué piensa usted, amado hermano? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil, alguna cosa que sea difícil que Dios no pueda hacer? Claro que no, hermano, no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero nosotros, ¿cómo lo podemos confirmar? Amén. Tenemos que aprender a confirmar esas cosas, estar seguros, hermano, que Dios es poderoso para hacer las cosas, pero también sepa, hermano, que Él decide, porque Él es soberano. Él decide hacerlo o no hacerlo. Él decide por qué. No me pregunte por qué algunas veces no hace cosas y otras veces no. Por ejemplo, nosotros hemos orado muchas veces por personas y han sido sanadas, ¿verdad? Han sido sanadas en el momento, prácticamente han sido sanadas. Y hemos orado por otras personas con la misma fe, con la misma intensidad y con el mismo buen deseo de clamarle a Dios, y Dios no las ha sanado. Entonces, Él es el que decide sanar o no sanar. Él sabrá por qué lo hará, pero porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Él puede hacerlo, o tampoco puede decidir no hacerlo. Con esto en mente, hermano, entramos en el debate que me motivó a escribir esta palabra, o a meditar en esta palabra, ¿verdad? Tratar de enseñar algo. Ojo, claro, que quede claro que yo no soy un maestro de la palabra, ni un profeta, ni mucho menos un apóstol, ¿verdad? Yo soy un mecánico y reparo carros, ¿verdad? Pero a Dios le ha placido permitirme que yo pueda compartir la palabra con ustedes. A Dios le plació ponerme en este lugar, así que si usted no está de acuerdo con lo que digo o lo que voy a decir, reclámele a Dios. Eso le digo yo a mi esposa siempre. Si no está de acuerdo con lo que digo, reclámale a Dios. Se lo digo siempre a mi esposa cuando ella no está de acuerdo en lo que yo digo, cuando meditamos la palabra, cuando hablamos, ¿verdad? Porque gracias a Dios, hermano, ella es mi mayor crítico y mi mejor discípulo que tengo, ¿verdad? Pero es mi mayor crítico, porque ella puede criticarme y puede poner su pensamiento en lo que ella piensa y lo que ella a veces no le hace clic, no le hace clic con lo que yo digo, pues tiene todo el derecho de hacerlo, pero eso me ayuda a mí para pensar y buscar en Dios cómo poder, ¿qué le digo?, entender mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nadie nace aprendido, hermano, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo solo depende de que tanto nosotros queramos aprender de la palabra de Dios, que tanto nosotros queramos recibir de la palabra de Dios, que tanto nosotros queramos ser discípulos. Amén. Y un discípulo también critica, hermano, y es bueno que un discípulo critica, ¿verdad?
Y el debate que aquí es si Jesús podía pecar o no podía pecar. ¿Amén? El debate aquí es, ¿Jesús podía pecar o no podía pecar? Porque nada es imposible para Dios. Amén. Entonces, esta pregunta que la tuve yo con mi esposa y tuvimos un corto debate la semana pasada acerca de esto, se originó porque yo escuché un debate donde estaban pastores, predicadores, teólogos, no sé qué, personas muy reconocidas, ¿verdad? Personas que tienen grandes ministerios y grandes iglesias, allá llenas con un montón de gente, estaban ellos en un debate. Y alguien hizo una pregunta, ¿verdad? Que es la misma pregunta que yo me hice también, ¿verdad? Y la misma pregunta que hacemos aquí, ¿Jesús podía pecar o no? Y ese era el punto, ¿verdad? Alguien preguntó que si Jesús no podía pecar, ¿de qué sirvió que él fuera al desierto para ser tentado? Si él no podía pecar. Entonces muchos decían, no, que es imposible que Dios peque, que Jesús no podía pecar, no está en su esencia pecar y todas cosas por él. Pero y muchos comenzaron a opinar de los que estaban así haciendo el debate, esos grandes hombres teólogos, maestros de la palabra, ¿verdad? Y comenzaron a debatir, pero la pregunta seguía. Pero si él no podía, entonces, ¿qué gracia tiene de que él haya ido ¿qué le digo? A ser tentado, que haya sido llevado al desierto para ser tentado? ¿Qué gracia había? ¿Por qué? Porque si él no puede pecar, entonces, ¿qué gracia? ¿Para qué fue llevado ahí? De todos modos, ya sabíamos que iba a salir victorioso. Amén. Entonces, esa era la pregunta, hermano. Y yo platicaba con mi esposa acerca de eso. Y comenzamos a meditar ese cuestionamiento, ¿verdad? Y hermano, yo he meditado muchas veces sobre eso, yo he predicado muchas veces sobre esa situación. Y este es mi punto de vista basado en lo que yo he aprendido en la palabra de Dios, acerca de lo que yo he recibido cuando estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, cuando estoy meditando la palabra de Dios, cuando escudriño la palabra, ¿verdad? Jesús enfrentó a Satanás en el desierto y durante 40 días fue tentado. Durante 40 días fue tentado. No es que Jesús estuvo 40 días ahí ayudando y hasta el día 40 fue tentado. No, él fue tentado durante los 40 días. ¿Verdad? Eso dice la palabra, no lo digo yo. Lo que pasa es que nosotros no leemos, no nos dejamos guiar por lo que nos dicen, pero la palabra dice que él fue tentado durante los 40 días. Y al 40, hasta el día 40 apareció Satanás, muy confiado, Satanás pensando, no, pues ya me lo tienen aquí blandito, ya me lo ablandaron aquí a Jesús durante estos 40 días, ahora vengo yo y ya rápido me lo echo al hombro, me lo echo al bolso y ya salgo yo de campeón y voy a hacer que Jesús peque, que Jesús acepte las tentaciones, porque ya tenía 40 días de estar siendo tentado. Y ahí se acerca Satanás, ¿verdad? Pensaba que Jesús estaba blandito y que él llegaría solo a vencerlo, ¿verdad? Pero no fue así. Jesús resistió y venció las tentaciones, y el diablo tuvo que alejarse de él, porque él resistió durante los 40 días y como a los 40 días no lo podían vencer, entonces llegó el mero chamuco, el único que podía enfrentarse a Jesús, a un hombre que estaba firmemente resistiendo las tentaciones. Y Jesús lo logró, y Jesús venció, y el diablo se alejó de él. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, porque Jesús era santo, porque Jesús estaba lleno del Espíritu, porque Jesús que él es un ser santo y la santidad no tiene nada que ver con el pecado. Pues si eso hubiera sido
así, Dios sería injusto. Y esa fue la plática que teníamos con mi esposa, ¿verdad? Si eso hubiera sido así, Dios sería injusto. Dios no fuera justo y Él es justicia. Amén. Pero si eso hubiera sido así, Dios no fuera justo. Porque Dios nos muestra como ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos vencer las tentaciones, ¿verdad? Porque Jesús pudo vencer. Pero ¿cómo puede Dios mostrarnos a nosotros que nosotros podemos vencer las tentaciones y manda a alguien que por ningún motivo puede pecar? Que ya sabemos que no va a pecar. Entonces estamos peleando en diferentes condiciones. Entonces no estamos actuando en diferentes condiciones. No vamos a una batalla con el mismo armamento, sino que vamos en desventaja. Nosotros estaríamos en desventaja si Jesús hubiera ido y se hubiera presentado como Dios Todopoderoso delante de Satanás. Imposible de que pecara, ni de que accediera a las tentaciones. Pero nosotros llegamos así, hombres comunes y corrientes, hombres viles y pecadores, y vamos a la tentación y fallamos y accedemos a la tentación. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Sería la situación ahí. Entonces nosotros estaríamos quedando a un lado, como queriendo decir, tendríamos algo para poder decir, no, porque Jesús venció porque Él es Dios. Jesús venció porque Él tenía el Espíritu Santo. Jesús venció porque Él es un ser santo. Entonces nosotros no, entonces ¿qué? No podemos resistir, pero sería una forma de librarnos nosotros, de no aceptar nuestra responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? De decidir hacer algo o no hacerlo. Entonces nosotros tuviéramos esa oportunidad de decir, no, entonces, Jesús pecó porque Dios. Jesús no pecó, perdón, porque Dios. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos humanos, viles y pecadores. Entonces tendríamos esa excusa, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros zafarnos de nuestra responsabilidad que tenemos como seres humanos y como hijos de Dios, como cristianos, de guardarnos íntegros. Pero ese era el punto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús venció las tentaciones? Si Él no puede pecar, ¿por qué los seres humanos estamos propensos al pecado? Amén. Jesús venció las tentaciones, amén, sí. Pero nosotros los humanos estamos propensos al pecado. Aunque nosotros también, hermanos, ¿sabe qué? Podemos decidir. Y Jesús decidió no hacerlo. Jesús hizo uso de su libre albedrío, Él decidió no hacerlo. Porque Él era un hombre como nosotros. Él se presentó ante el Satanás como un hombre carnal igual que nosotros. Ay, no, blasfemia van a decir que estoy diciendo. No, hermano, no es así. Así se presentó el Señor. Así se presentó Jesús ante Satanás, ¿verdad? Porque, hermano, mire, las tentaciones son atractivas para la carne. Y nosotros somos carne. Amén. Nosotros somos carne. Entonces, hermano, nosotros estamos propensos a decir sí a las tentaciones. Y Jesús también se presentó como carne al desierto para ser tentado, porque así dice la Biblia. Mateo 4:1 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Para eso fue, para ser tentado, ¿verdad? ¿Por qué? Para que Él resistiera las tentaciones. Fíjese, porque si no hubiera sido así, entonces Dios sería injusto y nosotros estaríamos con la ventaja de poder decir no, porque nosotros tenemos como pretexto para decir que por qué accedemos a las tentaciones, porque somos humanos y Jesús es Dios, por eso Él no accede. Pero Él fue el que enfrentó y Él es el ejemplo de que sí podemos vencer las tentaciones, ¿verdad? Porque mire, es como si alguien va a la guerra, un soldado raso, alguien que no tiene experiencia en batalla, es un soldado raso que va a la batalla por primera vez. Y el ejército lo manda a este soldado con una pistolita 22, que es el calibre más pequeño que existe en
en cosa de armas. Amén. Es una pistolita pequeña. Es como que mandaran a este soldado con una pistolita 22 a enfrentarse, a querer destruir un búnker o que está lleno de soldados armados hasta los dientes con metralletas de alto poder para defenderse. Y a este soldado le dan una pistolita y le dicen, ve y captura ese búnker. Pero por el otro lado, mandan a un oficial muy ya con mucha experiencia en la guerra, a un veterano de guerra especializado, a un general, lo mandan con un tanque. ¿Amén? Un tanque cargado con, ¿qué le digo? Con misiles tierra-aire o misiles tierra-tierra, para que vaya y destruya el búnker. ¿Quién de los dos va a ganar? ¿Quién de los dos va a ganar? Lógicamente que va a ser el que va mejor armado. Amén, el que lleva todo el poderío militar para destruir ese búnker. Pero sería injusto, sería de loco que el ejército le estuviera exigiendo el mismo resultado al soldadito que mandó con una pistola 22 a enfrentar al enemigo. Ese es el punto, así es como yo miro que Dios actuó cuando mandó a Jesús. Lo mandó no con armas con armas poderosas, lo mandó con el mismo armamento con el que nosotros nos enfrentamos a las tentaciones. Así ha sido y así tiene que ser. Jesús, él no fue como Dios, no fue como santo, él fue como un hombre carnal, tal y como nosotros. Jesús fue con las mismas armas que nosotros tenemos para enfrentar a Dios, a Satanás, para enfrentar las tentaciones, porque si fuera de otra forma, entonces Dios sería injusto. Amén. Y Dios no podría ponernos como ejemplo a Jesús, que él venció las tentaciones. Pero Jesús las venció con las mismas armas que nosotros tenemos para defendernos ante las tentaciones, ni más ni menos, quizás hasta menos armas llevaba Jesús para defenderse de las tentaciones. Amén. No era el Dios poderoso que iba a enfrentarlas, no, era un hombre común y corriente. Amén. Ese era, así es como Jesús enfrentó las tentaciones, de la misma forma que nosotros las enfrentamos, para que nosotros no tengamos pretexto de decir que como Él era Dios, Él pudo vencer las tentaciones y nosotros no podemos vencerlas. Si Jesús lo pudo hacer porque Él era hombre como nosotros. Las mismas armas llevó, los mismos padecimientos tuvo, las mismas situaciones que nosotros vivimos, Él tuvo que vivirlas. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Sí está conmigo, ¿verdad? Mire, eso es eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, hermano. Que Cristo vino a mostrarnos cómo vencer las tentaciones. Amén. Vino a mostrarnos que Él se hizo carne. Él se hizo carne, Él se hizo carne. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. ¿Para qué? Para actuar justamente, porque Dios es justo. Dios no podía mandar a Jesús en otras situaciones que no fuera en la misma situación con que las que nosotros enfrentamos al enemigo. Amén. Porque es ilógico, es injusto que sabiendo que Jesús no puede pecar ni puede ser tentado, entonces Dios exija los mismos resultados al hombre, al ser humano común y corriente, al ser humano que es pecador por naturaleza. Es ilógico que le pida los mismos resultados. Amén. Y como les repito, nosotros tendríamos el pretexto, la excusa de decir que nosotros no podemos porque Él es Dios y nosotros no. Entonces, ¿a quién le echaríamos la culpa? Le estaremos echando la culpa a Dios. Dios es justo, hermano. Por lo tanto, Jesús tenía que enfrentar al diablo en las mismas condiciones y con las mismas herramientas o las mismas armas que usted y yo enfrentamos las tentaciones día con día. Amén. Todas las tentaciones, todos los ataques del enemigo, usted y yo los enfrentamos con las mismas armas con que Jesús enfrentó las tentaciones.
¿verdad? Así nosotros podemos decir, así como Jesús resistió las tentaciones, así nosotros también podemos resistirlas. Porque Jesús nos enseñó que sí se puede, que sí es posible resistir las tentaciones. Amén. Como seres humanos. Amén. Que nosotros podemos vencer la carne, sujetar nuestra carne y poder decidir no acceder a las tentaciones. Amén. Jesús nos enseñó que sí es posible. Entonces la pregunta sigue, ¿podía pecar a Jesús? Mi esposa decía que no, porque Jesús tenía una alma que nosotros no teníamos. Pero eso sería injusto de parte de Dios. Ella decía que como Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo y nosotros no, entonces Él tenía esa alma. Pero igual eso demostraría que Dios sería injusto, si eso fuera así. Entonces, mire, veamos Santiago 1. Vamos a Santiago. Ya hoy vamos a terminar temprano, hermano. Mire, vamos a ir a Santiago. Santiago 1:13. Mire, Santiago está al final de toda la Biblia, después, antes de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Está conmigo? Está antes de Apocalipsis. Santiago 1:13. Oigan lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno decide ser tentado. Decide acceder a las tentaciones. ¿Por qué? Por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia debilidad, por nuestro propio pecado. ¿Amén? Entonces dice, la concupiscencia después de que ha concebido da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Está conmigo. Pero lo importante que yo quiero que sepa es que dice aquí que Dios no puede ser tentado. Amén. Ni Él tienta a nada. Entonces, hermano, ¿en qué quedamos? Dios no puede ser tentado, pero Jesús sí. Amén. Mire, Dios no puede ser tentado porque Él es Dios, Él es espíritu. Amén. A Dios nadie lo vio, Él es espíritu. Y a Él no puede ser tentado porque Él es santo, 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 3 veces santo. Amén. Entonces, ok, Dios no puede ser tentado, pero el hombre sí puede ser tentado. Y Jesús era hombre, como usted y como yo. Porque si Jesús hubiera estado en calidad de Dios, qué gracia tenía que Jesús fuera llevado al desierto. Jesús, el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, ¿se contradice la Biblia o no? Dice el capítulo 4 de Mateo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero aquí acabamos de leer que Dios no puede ser tentado. Entonces, ahora yo le explico. Dios no puede ser tentado porque Él es Espíritu. Y Él es Santo, Santo. Eso lo tenemos claro. Pero Jesús no era espíritu, era carne, era hombre, era ser humano. Amén. Entonces, por eso el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Usted puede ser tentado, pero usted puede no acceder a la tentación. Amén. Fíjese, Jesús se enfrentó al diablo con las mismas armas que usted y yo, ni una menos ni una más, con las mismas armas. Para que Dios pudiera ponerlo como ejemplo de que sí podemos resistir al diablo y a sus tentaciones. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo Jesús.
Él siendo hombre, siendo carne, ¿qué hizo? Sujetó su carne. Sujetó su carne, se lo repito. ¿Y cómo nosotros podemos resistir las tentaciones? De la misma manera, sujetando nuestra carne. Sujetando nuestra carne, ¿por qué? Porque la carne es la que le gusta pecar. La carne es la que le fascina acceder a las tentaciones. Todo lo que el mundo ofrece es sabroso para la carne. Todo lo que el mundo te propone es rico para la carne. La carne se deleita con todos los placeres y las tentaciones del mundo. La carne se deleita. Amén. Y Jesús sujetó su carne. De la misma manera, nosotros también podemos sujetar nuestra carne. Mire, vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos 4:14. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? La carne es la débil. La carne es la que se deleita con los pecados del mundo, con las tentaciones del mundo. La carne es el peor enemigo que nosotros tenemos y es el enemigo a vencer. Amén. Fíjense lo que dice Hebreos 4:14. Oiga lo que dice. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién? Jesús. Que traspasó los cielos. Oiga, Jesús traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Aquí la palabra profesión significa eso. La profesión significa que usted está, que le digo, dispuesto a hacerlo que ha aprendido. Eso es una profesión. Usted practica lo que ha aprendido. Entonces, nosotros aprendemos de Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos retener nuestra profesión, lo que aprendimos. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. ¿Sí está conmigo? Eso es profesión. Pero dice que traspasó los cielos el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, o sea, lo que aprendimos, retengámoslo para ponerlo por obra. ¿Por qué? Fíjense, para ponerlo por obra, para lo que Jesús nos enseñó acerca de las tentaciones y cómo vencer las tentaciones. Usted y yo tenemos que ponerlo por obra porque Él nos enseñó y nosotros lo hemos aprendido. Por eso es nuestra profesión, que ponerla por práctica. Amén. ¿Por qué? Porque, oiga lo que dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino que tenemos a uno que oiga lo que dice, que fue tentado en todo, según que nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? Jesús nos enseñó. Nosotros hemos aprendido del Señor, entonces tenemos que practicar lo que hemos aprendido. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no tenemos a alguien que no pueda compadecerse. ¿Por qué Jesús puede compadecerse? De nuestras debilidades. Amén. Fíjense. Teniendo un gran sumo sacerdote, quiere decir que es un guía, un ejemplo a seguir. Entonces aferrémonos a ese guía, lo que hemos aprendido de Él, que Él experimentó todas nuestras debilidades, todas las debilidades que usted y yo experimentamos día con día. Jesús las experimentó, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, o sea que Él sí se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él experimentó todas y cada una de nuestras debilidades. Amén. ¿Verdad? Todas, cada una de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo, y todo es todo en lo que usted y yo somos tentados. Jesús también fue tentado. ¿Por qué? Porque era un hombre. Fíjense, fue tentado en todas ellas, en todas las debilidades. Y aquí viene lo bueno. Lo bueno es que en qué condiciones fue tentado el Señor. ¿En qué condiciones fue tentado Jesús? Ahí mismo lo dice.
en nuestras mismas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Nuestras condiciones de seres carnales. Amén. Semejanza. Aquí dice, miren, fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, que en todo lo que nosotros somos tentados, ¿por qué? Porque Él estaba siendo tentado en semejanza a nosotros. ¿Por qué? Porque somos semejantes en qué? En lo carnal. Las debilidades son carnales. Entonces fue tentado en las debilidades porque somos seres carnales. Él también fue un ser carnal cuando se presentó, o mejor dicho, cuando se enfrentó. Jesús cuando él se presentó o cuando él se enfrentó, no se enfrentó a las tentaciones como superhombre. Amén. Él no se enfrentó como un superhombre, un gran Dios, no. Él enfrentó las tentaciones con las mismas debilidades que nosotros las enfrentamos, porque esa es la semejanza que Él enfrentó las tentaciones. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es nuestra semejanza? Las debilidades carnales. Pero Él no accedió a ninguna de ellas. ¿Sí? ¿Está conmigo? Él se presentó con nuestras mismas debilidades, pero no accedió a ninguna de ellas, hermano. Él podía haber pecado. Jesús podía haber pecado. Claro que podía haber pecado. Yo pienso que sí podía haber pecado. Así también podía haber pecado como usted y como yo. ¿Verdad? Pero también Él resistió como usted y yo podemos resistir. Amén. Nosotros pudimos haber cedido. Jesús pudo haber cedido a las tentaciones, pero no. Él resistió las tentaciones. Él decidió resistirlas. Él decidió rechazar las tentaciones. Y es lo mismo que usted y yo tenemos. Usted también puede rechazar las tentaciones. Usted también puede resistir las tentaciones. Amén. Podemos nosotros acceder a las tentaciones o podemos desecharlas. Jesús decidió desecharlas. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo uso de su libre albedrío. Él podía decidir hacerlo o no hacerlo. Y usted también puede decidir hacerlo o no hacerlo. Amén. ¿Cuál era la semejanza? La semejanza carnal que nosotros tenemos. Con la misma carne que nosotros enfrentamos las tentaciones, con esa misma carne Jesús venció las tentaciones. Él también fue carne. Usted es carne, yo soy carne. También Él fue carne. Mire, Juan 1:14. Vaya conmigo al libro de Juan. Oiga, fíjense, no lo digo yo. Jesús fue carne. Él se enfrentó en carne igual que nosotros. Carne igual. Que sentía, que sufría, que se dolía, que deseaba, que anhelaba, igual que nosotros en todo. Porque así dice la palabra. Fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Amén. Por eso Él conoce nuestras debilidades y por eso Él se apiada de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él también sufrió esas debilidades. Amén. Y Él sabe sufrir esas debilidades. Entonces Él tiene misericordia por nosotros. Amén. Oigan lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Fíjense, y aquí es lo que le quería yo explicar a mi esposa. Ella decía que también Él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero el verso 13 dice, el verso 12 vamos a leer, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hermano, ¿qué le digo con eso? Que estábamos en las mismas condiciones nosotros, que Jesús. Él fue engendrado del Espíritu Santo, nosotros también. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando creemos en Él somos engendrados, somos ¿qué?
tenemos la potestad de ser hechos de Dios, y los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, hermano, en la misma forma, las mismas armas tenía Jesús con las que él se enfrentó. Él era que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice? El Verbo se hizo carne. Aquí no dice que se hizo un ser santo, dice se hizo carne. Y por eso, ¿por qué se hizo carne, hermano? Santiago dice, hermano, que Dios no puede ser tentado, y es cierto. Es cierto, Dios no puede ser tentado. Amén. Pero como Dios no puede ser tentado, Él envió a su Hijo en carne. ¿Para qué? Para que fuera. Amén. Para Dios todo es posible. Para Dios habrá algo imposible para Dios. Habrá algo que Dios no pueda hacer. Pues no hay nada, hermano. Entonces, ¿qué hizo Él? Como él es espíritu y no puede ser tentado el espíritu. Amén. Entonces Él se hizo carne para ser tentado y para demostrarnos que sí se puede vencer las tentaciones, que sí estamos nosotros dotados por las mismas armas que Dios nos dio para poder vencer las tentaciones. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Él nos está mostrando. Amén. Por eso Lucas 1:35 dice que el Espíritu Santo vino sobre María y engendró a un ser humano de carne y hueso. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede ser tentado, y para que Dios pudiera ponernos un ejemplo de cómo se vencen las tentaciones, tenía que venir un ser humano de carne y hueso para ser tentado. Amén. El Espíritu no puede ser tentado, pero la carne sí. Por eso Jesús, que dice, no lo digo yo, lo dice en la Biblia, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el Verbo se hizo carne, para ser semejanza de hombre, y en su semejanza de hombre ser tentado con el mismo porcentaje que tiene el hombre de pecar o no pecar. ¿Cuál era la única diferencia que Jesús tenía? Y ahí sí, es algo, hay una diferencia que Jesús tenía, pero también usted la tiene. Pero en aquel momento, la diferencia que Jesús tenía es que Él tenía una íntima relación con el Padre. Amén. Él tenía una íntima relación con el Padre, entonces sabía a qué estaba exponiéndose y a qué iba al desierto. Amén. Entonces, hermano, pero de igual manera, usted también puede tener esa misma relación, esa íntima relación con el Padre. Nadie se lo impide. Dios está siempre con las manos abiertas esperando que usted se acerque para intimar con usted. Amén. Él quiere tener esa relación con usted, la misma relación que tuvo con Jesucristo. Esa misma relación la quiere tener con usted y conmigo, pero de nosotros depende. Amén. Nosotros decidimos tener esa relación con Dios o no, tal como decidimos ceder a las tentaciones o no. Pero cuando tenemos la relación íntima que Jesús tenía con Dios, entonces nosotros sabemos que tenemos que decir no a las tentaciones. Decidimos hacerlo. O sea, esto es cosa de decisión. Amén. Decidimos no hacerlo. No es cosa de ser Dios o no ser Dios. Es cosa de tener poder o no tener poder. No, es cosa de decisión. Jesús decidió no pecar. Jesús decidió resistir las tentaciones, y usted y yo lo podemos hacer de la misma manera. Amén. Amén. O sea, hermano, no tenemos excusa. Amén. Nosotros podemos tener esa misma relación que Jesús tenía con el Padre, de modo que usted y yo no podemos tener excusa para decir, yo no puedo resistir las tentaciones. Amén. Que la carne es débil. Pues sí, sabemos que la carne es pecaminosa. Amén. Pero usted decide si su carne lo domina o no. ¿Verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mire, Gálatas 5:17.
está conmigo? Gálatas 5:17. Ya me perdí de Gálatas. Ok, aquí está. Gálatas 5:17. ¿Sí está conmigo? Oiga lo que dice. Verso 16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga es lo que le estoy diciendo. Nosotros decidimos satisfacer los deseos de nuestra carne o andar en el espíritu. Es decisión. Eso es lo que está diciendo aquí. Digo pues, andad en el espíritu. Es una recomendación y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí está conmigo? Amén. Fíjense, eso es lo que Jesús nos enseña, que lo primero que tenemos que aprender nosotros a vencer, como Él lo hizo, es nuestra carne, vencer nuestra carne. Amén. La carne siempre se va a oponer a lo espiritual, y mientras nosotros más alimentemos nuestra carne o cedamos a los deseos de nuestra carne, entonces más nos alejamos del Espíritu de Dios. Fíjense. ¿Sí está conmigo? Fíjese, hermano, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí estoy yo. Se lo voy a leer aquí mejor para que no vea que le estoy... Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Y sabe que la palabra designios es deseo, es planificar. Amén. Esa es la palabra designio, cuando usted planifica. Amén. Entonces todo lo que la carne planifica te enemista con Dios. Entonces aquí Jesús es lo que nos está enseñando a vencer los deseos, las intenciones, los propósitos, los planes de la carne para que genera en nosotros que es el deseo de estar en contra de Dios. La carne es atraída por las tentaciones que día con día usted y yo enfrentamos. Y es fácil que accedemos a esas tentaciones, hermano. Porque esas tentaciones nos llevan a estar en contra de la ley de Dios. Pero gracias a este sumo sacerdote que se hizo carne para conocer y padecer todas nuestras debilidades, todas las debilidades que el ser humano está obligado a padecerlas, como usted y yo. Jesús se hizo carne para padecer todas esas debilidades. Y Él nos demostró que podemos rechazarlas, resistirlas con las armas que Dios ya nos dio. Amén. Podemos sujetarnos a la ley de Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse, hermano. Nosotros nos sujetamos a la ley de Dios, pero también tenemos que tener una íntima relación con Jesús. Así como Jesús tenía la relación con el Padre, usted y yo tenemos que tener una íntima relación con Él. Y también el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Tenemos todas las armas, hermano, que Jesús tenía para defendernos, las mismas armas que nosotros tenemos, Jesús ocupó para resistir al enemigo. Cuando Jesús vino sobre él el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad?
Pero en el momento de la tentación, dice Mateo 4 que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, pero en el momento de la tentación el Espíritu Santo no estaba con Jesús. Jesús estaba solo. ¿Verdad? Jesús estaba solo, pero usted, hermano, no está solo. Porque por sobre usted está el Espíritu Santo. Solo que cuando a usted le toca enfrentar las tentaciones, usted no está solo. Jesús estuvo solo, pero usted no. Porque gracias a Jesús Él prometió que no nos dejaría solos. Amén. Por eso, hermano, si usted guarda todo lo que Jesús enseñó, lo que nos estaba diciendo el libro de Hebreos, que tenemos que guardar, que gracias al sumo sacerdote que nos enseñó a resistir al enemigo, a las tentaciones. Si usted guarda todo lo que Él nos enseñó, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Jesús podía pecar? Yo creo que sí, tanto como usted y como yo. Porque para eso se hizo carne, hermano, para enseñarnos a vencer la carne. Y así como Él decidió no pecar, nosotros también podemos decidir no pecar. Nosotros también podemos decidir no acceder a las tentaciones. Amén. Tenemos las mismas armas que Él tenía y más. Porque Él se enfrentó a las tentaciones sin nadie más. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Los designios de la carne, deseos, intenciones, propósitos y planes de la carne que causan enemistad de nosotros contra Dios. Pero nosotros también tenemos a Dios, que Él tiene propósitos y deseos y planes para nuestra vida. Amén. ¿Se está conmigo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, vamos a buscar Jeremías y aquí vamos terminando, porque mire, fíjese, Satanás, la carne tiene propósitos para alejarnos de Dios. Dios tiene propósitos para acercarnos cada día más a Él. Jeremías 29. Si está conmigo, oiga lo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, yo no soy teólogo, si soy maestro de la palabra, pero cuando meditamos la palabra, hermano, y entendemos, hermano, que Dios se hizo carne para ser tentado y mostrarnos que nosotros podemos resistir y que podemos vencer la carne. Dios se hizo carne para demostrarnos que el enemigo a vencer es nuestra carne, nuestra propia carne. El enemigo a vencer está aquí mismo, nuestra carne es el que nosotros tenemos que vencer, tal y como Jesús lo venció. Jesús, él sufrió todas nuestras debilidades, sufrió todas las tentaciones y padeció todos esos deseos y todas esas situaciones que usted y yo padecemos. Pero Él decidió no acceder a las tentaciones. Él decidió resistir al diablo y el diablo huyó de él. Usted tiene las mismas armas con las que Jesús lo hizo. Él venció la carne. Usted puede vencer esa carne. Yo puedo vencer la carne. Yo puedo decidir no acceder a las tentaciones. Porque día con día, hermano, las tentaciones ahí están. Desde que usted abre los ojos van a estar las tentaciones ahí, pullándole las costillas día con día, hasta el día que nos muramos, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. Amén. Algo que Jesús no tuvo cuando se enfrentó a las tentaciones. Usted tiene al Señor Jesús de su lado para enfrentar las tentaciones. Y usted puede tomar la decisión de decirle a las tentaciones, basta, no. Así como le dijo el Señor Jesús a Satanás. Escrito está, no tentarás al Señor.
escrito está, nosotros podemos vencer las tentaciones tal y como las venció Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Santo, poderoso, por este hermoso tiempo de meditación de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios, Señor, por mis hermanos. Padre, bendito Dios, guarda su entrada y su salida. Bendice el fruto de sus manos, el fruto de su trabajo, Padre. Todos aquellos que nos escuchan, Padre, bendito Dios, sean bendecidos, Señor. Guárdalos de todo peligro, de todo virus, de toda enfermedad. Padre, bendito Dios, aquellos que están padeciendo una enfermedad en este momento, Señor Santo y poderoso, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, declaramos, Señor, que tú vienes restaurando, sanando, Padre, bendito Dios, que tú vienes obrando en el corazón de aquel que cree, bendito Dios, de aquel Padre, bendito Dios, que sabe, bendito Dios, santo y poderoso, Señor, que tú nunca nos dejarás solos y que no hay nada imposible para ti. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Al sea la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Nos vemos el día domingo a las 7. Nuevamente comenzamos el culto a las 6, hermano, pero la palabra a las 7 la comenzamos. Estése atento y conéctese con nosotros el día domingo. Que el Señor me los bendiga. Amén.